La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. El algoritmo me conoce bien y el año pasado me acercó al podcast de Voz a Voz que conduce Clara del Oro. Me gustó muchísimo escucharla. Clara es psicóloga, coach, cantante y actriz especializada en la integración cuerpo-mente. Su trabajo combina métodos somáticos y prácticas vocales para transformar el estrés y la ansiedad en claridad, confianza y energía vital. Clara cree profundamente que la transformación verdadera ocurre cuando integramos el conocimiento en experiencias corporales, que sanar profundamente no siempre significa zambullirse en el fondo del pozo y revolver todo nuestro pasado. También podemos hacerlo desde el disfrute y la liviandad. Porque, cito sus palabras, una persona disfrutona es una persona magnética y el fuego te devuelve la dignidad. Me encanta el trabajo y las propuestas de Clara, porque también nos invitan a tomar contacto con una profunda reflexión. Sanar solo desde la mente no alcanza. Nuestra voz importa y merece ser escuchada. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bueno, bienvenida Clara al podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tenía realmente muchas ganas de que estés ahí en un episodio. Muchas gracias, un placer conversar con vos. Bueno, bueno, yo conocí principalmente tu podcast, empecé por ahí, tu podcast de voz a voz, y bueno, si no te molesta, me gustaría empezar por ahí, cómo surgió el podcast, vos tenés un montón de proyectos en relación a la voz, pero bueno, sería lindo también un poco porque es un hermoso podcast también para difundir y que la gente escuche. Me empezó a pasar que las personas que no estaban en Barcelona para asistir a mis talleres, donde movemos el cuerpo, sacamos la voz, liberamos emociones, me empezaron a pedir movidas online y empecé digamos, a hacer una edición de mi programa, Integrando tus voces online, pero veía como que me quedaba un poco corto el tiempo, como que había un espacio más Mm. allá de Instagram, de mis programas, donde necesitaba explayarme y poder divulgar todos los temas que me interpelan, que me interesan. A la vez tenía muchas ganas de conversar con personas para la cual era una hermosa excusa invitarlas al podcast. Me Así identifico. que, así que justo mi pareja había armado un estudio en nuestra casa para que grabemos nuestras canciones, que somos los dos músicos. Y dije, bueno, tengo el estudio, tengo el equipo, ya manejo el programa, todo se dio como muy fácil para prender el micrófono y empezar a hablar de lo que me gusta hablar, ¿viste? Así que empezó un poco así, como un espacio que sí o sí tenía que ser súper disfrutón, Mm. ya bastante, ¿viste? Con todo lo que es el marketing, la web, un montón de cosas que circulan en torno al emprendimiento y dije, che, si voy a sumar algo que es gratuito, para mí tiene que ser un programón. Así que me puse, viste, bueno, lo que hago es saco un episodio por mes sola, hablando y otro entrevistando gente. Y toma muchísimas horas, ya lo sabés, también hago todo sola, la edición y los videos y todo, pero lo gozo tanto que me Mm. compensa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, dijiste, hay una palabra que me encanta porque en tu web vos tenés una frase que dice, una persona disfrutona es una persona magnética. Me encantó.
Y bueno, también contás algo de tu historia, ¿no? Como que hay algo de tu infancia o de tu ser, ¿no? Como de que eras muy sensible, un poco dramática, ¿no? Como cosas dichas por otras personas, sin duda, ¿no? Como, bueno, y algo de eso que se percibe como estoy fallada, ¿no? Cuando, sobre todo cuando recibimos, porque me siento muy identificada, quiero decir eso, ¿no? Como que me pareció muy hermoso verlo escrito, porque yo hasta... sí, de toda la vida he recibido esta frase, porque vos sos muy intensa. Lo que pasa es que vos sos muy intensa, como algo muy peyorativo, peligroso, malo, y como vos decís, algo como fallado en eso. Y me parece que está íntimamente relacionado con el disfrute, ser así, y que a veces una persona disfrutona molesta un poco o Total, inquieta. total, total. Yo, de alguna manera, hoy justo di un taller a la mañana en un sindicato de mujeres latinoamericanas acá en Barcelona y, y hablábamos de esto, ¿no? De cómo nos convertimos en cualquier cosa con tal de que nos quieran, ¿no? Mm, Con tal de que nos amen y por ende sobrevivamos y nuestra especie no se extinga. Hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Y si ser intensa es peyorativo, bueno, bajo, ¿qué? bajo. Es lo contrario, claro, me bajo el volumen, ¿no? Eh, y en mi familia particularmente yo decodifiqué o interpreté que estaba como muy valorado la inteligencia, ¿viste? La Mm, brillantez intelectual. Entonces me convertí en una persona muy trabajadora. La verdad es que dentro de las herramientas de supervivencia que adquirí, la agradezco porque le metí con toda y hoy estoy donde estoy porque laburé un montón. vino bien. Pero y el camino, bueno, fue como fue y me fui a la mierda, ¿viste? De manija muchas veces y eso tuvo costos muy altos en mi vida. Pero sí fue como darle la vuelta a decir, che, debe haber otra manera, ¿no? De vivir y de disfrutar. Y tal cual decís, me encanta la asociación entre ser sensible, intensa y disfrutona, porque yo por tapar toda esa parte mía y decir, che, que nadie se dé cuenta que siento, que lloro, que soy vulnerable, yo soy fuerte, puedo sola, ¿no? Luna en Capricornio de manual. Pero yo, mi sol es en cáncer, yo soy un dulce de leche, ¿viste? En realidad. Mm, Entonces, haber tapado todo eso tuvo, uno de los costos más altos fue desconectarme con el disfrute, ¿no? Con que todas esas emociones también mm, circulen por mis autopistas energéticas, porque tapar mi sensibilidad y mi enojo y mi tristeza también tapó el placer, porque la autopista es la misma. Entonces, poder empezar a, ¿no? Mi llave fue el cuerpo, a través del cuerpo, a mover todo eso que estaba estancado me convirtió en una persona muy disfrutona y mi trabajo, ¡puf!, ¿no? Despegó cuando, o sea, se hizo muy magnético desde ese lugar. Y sí. era como, ¿qué pasó? Si antes trabajaba mucho más y me forzaba mucho más, ¿no? Como, y ahora se me llenan el triple los talleres, ¿no? Como que mi cabeza no entendía nada. Sí, 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 me siento muy identificada con todo lo que contás y sin duda muchas más personas lo sentirán así y por eso también hay algo de buscarte y buscar tu voz y tu cuerpo y tu energía. Sí, pensaba, cuando yo era chica, yo aplaudía la comida y era como, y aún hoy aplaudo la comida y a mí que alguien me llame a comer es como una fiesta. Y me acuerdo que en mi casa había preocupación porque yo desarrollara problemas alimentarios. Bueno, sí, claro, los desarrollé, obvio, pero viene del tema de que el disfrute a veces asusta, asusta, ¿no? Y me pareció clave, más allá de las mil cosas que tengo para preguntarte, eso me pareció algo bellísimo. También vi algo relacionado como un factor común de las mujeres que, bueno, de las personas vamos a decir, porque vos también aclarás que los hombres también se pueden sumar, ¿no? Si bien es cierto que hay muchas mujeres, esto de poner límites. ¿No? Como el tener la oportunidad de tener espacios para aprender a poner límites es algo que libera muchísimo y qué miedo da, ¿no? Y bueno, me parece que hay algo del espacio que vos ofreces que pone en contacto directo con eso, ¿no? No solamente con la expresión, que la expresión a veces va dirigida a, sí, a valorar espacios y poner límites.
tal cual. Y si yo entiendo que mi voz no está bien, ¿no? Que acá hay una frase muy común que es calladita más bonita, ¿no? Que allá sería, no sé, las nenas sonrientes son más lindas, ¿no? Ay, sí, sonreí, sí, o sea, cambia la cara. Sí, Esa cara, total, total, total. cambia la cara. Entonces, lógicamente, si yo decodifico que mi voz no está bien y que hay algo en mí que está mal, el amor propio se ve muy afectado, ¿viste? Con esas lógicas internas, ¿no? Y nos destroza la autoestima Sí, incorporar esas voces que de afuera de no está bien ser como sos. Entonces, si el amor propio es poco y no sé ponerle límites a esas voces internas, ¿no? Porque yo en estos últimos años veo una conexión muy directa entre no poder ponerle límites a esa voz cruel interna que nos dice, sos defectuosa, te va a salir mal, no alcanza todavía, ¿no? No poder ponerle límites a esa voz nos destroza la autoestima y a la vez eh, dificulta mucho poner el límite afuera, porque si yo no me quiero, de alguna manera, si yo pienso que si pongo límites me van a dejar de querer, me quedo en pelotas, ¿no? sí, Entonces, claro, si yo no me reconozco adentro, ahí sí voy a necesitar el reconocimiento afuera, y si yo no me pongo los límites adentro, tampoco lo voy a poner afuera, y si yo no me quiero por dentro, tampoco me van a querer afuera, ¿no? Entonces es re paradójico porque en realidad eh, como los límites están al servicio de protegernos y nosotros no los ponemos, nuestro cuerpo nos tiene que proteger y cerrar un montón. Entonces, no ponemos límites para que nos dejen de querer, pero en realidad nos terminamos cargando las relaciones porque con el corazón cerrado no podemos querer, ¿no? O sea, esto nos acoraza un montón. Por total. eso es muy costoso todo esto. Total, sí, 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 sí. Sí, en definitiva es ese diálogo interno, ¿no? El que se empieza como a proyectar en todo también. Sí, 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 sí. total. Yo creo que transformar la manera en que nos hablamos, nos tratamos y nos miramos, termina teniendo un impacto directo Total. en la vida que vamos a tener, en los vínculos que vamos a gestar, en cómo nos van a hablar y a tratar. Como para mí la llave está ahí, ¿viste? En cómo gestionamos y vinculamos con todo el universo de partes, ¿no? Que nos componen. Creo que es ahí a donde yo al menos veo mejor poner la energía. Total. Re. Y bueno, quisiera saber de qué se trata, así como sé que es inmenso este trabajo, pero bueno, si nos pudieras ir contando de qué se trata Tejiendo Voces, este gran proyecto. Tejiendo Voces fue el nombre que surgió cuando yo llegué acá a Barcelona y tenía muchísima energía. Me acuerdo, yo no conocía absolutamente a nadie, pero Mm. tenía un Excel lleno de números de teléfono de tipo el sobrino de la hija la secretaria de mi viejo, ¿viste? Como esos contactos random que te vas a tomar un cafecito para contar, tipo, che, estoy acá, Y si acá, surge algo. Total. Y nada, y me tomé 200 cafés con un montón de personas, y entre ellas justo di con una persona que me dijo, ay, mi cuñada, yo a todas les contaba, quiero trabajar, yo trabajo con la voz, con mujeres, vengo del palo de la psicología, pero estoy trabajando mucho con el cuerpo. Y justo me dice, ¿sabes que mi cuñada trabaja en una fundación que quizás le interesa? Le conté del proyecto, me junté con ella, lo presentó al ayuntamiento acá en Barcelona y lo aprobaron. Entonces empecé a recibir una subvención todos los años para poder dar de forma gratuita a mujeres de distintos colectivos en distintas situaciones de vulnerabilidad o de adicciones o de violencia o de inmigración estos talleres y empezamos a tejer nuestras voces, ¿no? Digamos, a armar esta red y ahí un poco surgió ese nombre. Y después de algunos años de mucha experimentación en estos espacios, donde yo empecé a compartir y a combinar las herramientas que venía explorando en mi propio camino, porque yo venía de Buenos Aires de laburar como psicóloga y como profe de canto. claro. Y vi cosas muy locas, ¿no? Como
che, no alcanza con entender, ubiqué todos mis traumas, entendí todo mi pasado, pero nos siguen faltando herramientas para gestionar el presente, ¿no? Y yo ya había Bueno, entendido. un poco vos lo decís, ¿no? No se sana desde la cabeza, solo desde la cabeza. Sí, sí. Totalmente. Que no Sí, alcance no quiere decir que nos sirva, sino que nos falta toda la dimensión del cuerpo, que es a donde está el trauma, ¿no? Está en nuestras células todo eso que no sí, pudimos expresar y todas esas experiencias que no pudimos integrar. Entonces es una locura, ¿no? Que una carrera de psicología no integre esa dimensión. sí. Y yo de orto la conocí porque como cantante, como actriz, movía mi cuerpo, Ah, respiraba y ahí empecé a darme cuenta, che, pero pará, acá salen cosas, ¿no? Acá el cuerpo cuando yo buscaba, digamos, con técnicas somáticas con mis alumnas que los cuerpos se sintieran seguros para que sus gargantas se abrieran, porque mm, yo había sido mucho el profesor de canto de abrí la garganta, pero abrí la garganta. Y yo, tipo, no se abre, loco, le estoy dando la orden, pero mi cuerpo está en alerta. ay, sí. Entonces, a partir de ahí, cuando veía todo lo que salía, los llantos, las risas de liberación, cuando se conectaban con la potencia de su voz, y cómo esto iba transformando la manera en que ellas se veían a sí mismas, ¿no? En mis clases de canto hablo en ese momento, yo ya había pispeado, che, hay algo en el cuerpo que cuando cambia, cuando se libera, cuando se transforma, cambia la mente, cambia lo Mm, que pienso acerca de mí misma, cambia la sí, confianza, cambia la claridad y la frescura de la mente. O sea que acá hay un match. Entonces yo quería explorar eso en tribu, en grupo. Así que tuve esta inmensa bendición de poder tener espacio. Viste, no es que vine acá y empecé a vender mis talleres porque todavía no sabía mucho qué no, hacer. claro. Entonces, en este espacio me di el lujo de ir probando con mujeres que estaban, o sea, me curtí muchísimo, ¿viste? Porque había mujeres, pero completamente cerradas y yo tenía que ir con muchísimo cuidado, porque el cuerpo era un lugar muy peligroso, Mm, estaba lleno de dolor sí, y no era prioridad absoluta para una mujer que se tuvo que escapar de su país, conectar con sus emociones, ¿viste? O sea, el cuerpo estaba como loco acá, los papeles, o sea. sí. Así que ahí empecé a crear distintas propuestas que hoy son parte del universo de Tejiendo Voces. Una se llama El Anticoro de Mujeres y es Sí, te un iba a espacio preguntar. muy hermoso, muy divertido. Es un anticoro porque a mis clases llegaban millones de mujeres traumatizadas por haber sido echadas de los coros, que habla más bajito, que cantas desafinado, ¿no? Como mucha memoria asociada a eso y a mí también me pasó, tuve miles de esas. Entonces, mi revolución fue crear un espacio donde poder reivindicar nuestro derecho a expresar nuestra voz como salga, ¿viste? Claro. Y es hermoso porque cuando aparece inclusive la consigna explícita de ahora vamos a desafinar lo máximo posible, salen unos vozarrones y una potencia hermosa propia de la libertad de no tener que estar haciéndolo bien, ¿viste? Bien. Así que este es un espacio extremadamente disfrutón, es como la misa de todos los jueves que nos encontramos ahí a sacudir y a sacar. Y después está como el nivel 2 que es integrando tus voces, donde trabajo más profundamente en conocer esos diálogos internos tóxicos que nos habitan y darle lugar, digamos, a todas nuestras partes y emociones y aprender a vincularnos, ¿no? Con nuestra jueza interna, con esa voz que nos dice, ¿no? Que no pongas límites porque tal, que no disfrutes porque tal. Empezamos a través del cuerpo a provocar y a explorar estas voces y a la vez a amplificar otras voces más aliadas no como, no con ánimos de eliminar ninguna voz, sino simplemente poder despertar algunas cualidades que están dormidas y que desde el cuerpo son, nada, ¿no? Despertar la fortaleza, despertar la Sí. confianza, la seguridad, que viaje esa información desde el cuerpo. Acá, viste, está como muy de moda el mundo de las afirmaciones positivas Mm, y es algo que es muy lindo, está buenísimo, ¿no? Como practicar pensamientos diferentes, pero yo encontré mucha frustración, ¿no? A veces de decir,
soy suficiente, Sí. voy a poder, pero tipo, está viajando otra data el cuerpo, ¿viste? Y el Mm, cuerpo está manifestando otra realidad paralela que es mucho más fuerte, porque la data ahí es. Entonces, bueno, este trabajo un poco apunta a hacer un match entre la mente, el cuerpo y las emociones para que pateen para el mismo equipo de tu vida, ¿no? De la vida que querés vivir. Y después están los retiros que se llaman Volver al Cuerpo, que ahora justo el fin de semana pasado estuve en uno, ajá. que bueno, son 4 días de esto, es una hermosura, que de hecho iba a ir a Argentina el verano que viene, pues estuve haciendo un evento en el Hipódromo de Palermo en enero, que fue una fiesta, y dije, bueno, el año que viene vengo y doy un retiro, pero me quedé embarazada, Ah, así que no va a poder ser. qué bueno. Y bueno, en este hogar donde vos interpretaste que la inteligencia era como la clave, digamos, como era por ahí, ¿cómo aparece el canto? O la actuación, no sé qué vino primero, ¿había permiso? ¿Lo hiciste a escondidas? El canto fue lo primero que insistió. De muy chica yo soñaba con cantar bien. Mm, No con ser famosa, pero sí con tener ese vozarrón de Whitney Houston, sí. viste que eran como mis ídolas, Celine Dion. Sentía como si yo algún día puedo sacar la voz así, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Mm, Y estaba rodeada, justo mi prima, mi mejor amiga, tenían esas voces, tipo, parecían las hijas prodigio de María Carey, ¿viste? Esas pendejas que vienen de fábrica, que abren la ah, boca y ya tienen todo. Es como, y mi voz no salía así, ¿viste? A mí se me cerraba la garganta, me temblaba la voz, era desafinada. Pero cantaba en secreto, ¿no? Era como mi secreto frente al espejo, mis playbacks. Y un día, mi hermano, Santi, yo tengo dos hermanos mayores, mi hermano, yo tenía 9, él tenía tipo 13, y me dice, él era como mi ídolo, mm. yo lo amaba, él ya era adolescente, entonces yo era medio un bajón para él. Pero un día, un día me dice, che, él estaba aprendiendo a tocar el piano, y me dice, che, venite y cantate Imagine de John Lennon. Yo era fanática de los Beatles. Y yo me puse nerviosa, pero súper entusiasmada. Dije, bueno, bueno, dale, la canto. Y empecé a cantar. Y en el momento, viste que el estribillo dice, "Ah, yujú". Bueno, se ve que desafiné muchísimo. Y los equipos frena, mirando hacia el teclado, frena yo mirándolo a él. ¿Qué pasó? Y se da vuelta y me dice, qué mal que cantás. No, ni un Deja, filtro encontró, nada. anda, anda, anda. Claro, encima esa parte que es como re compleja. Re No, no, no. complicada. 9 años tenía, qué sé yo, tenía la laringe alta todavía. Bueno. Así que le dije a mi mamá, le pedí por favor que me lleve a comedia musical para aprender a cantar. Dije, bueno, yo tengo que aprender. Y ahí, al cabo de un año, eran como las hijas prodigio de María Carey multiplicadas por Por 1000. 1000. Y al cabo de un año vamos a hacer Hércules y me eligen como una de las musas. Ay, qué divertido. Re divertido, me encantaba y tenía como una canción toda gospel como solista Mm. que iba tipo en una canoa de cartón que habíamos hecho súper cutre y mis compañeritas iban escondidas abajo y yo iba ahí como atravesando el escenario y No. cantando. Y en el ensayo general de esa canción que yo duraba 40 segundos, yo la había practicado el año entero, y en el medio del ensayo la directora era un teatro gigante en Buenos Aires, desde un palco, yo tenía todas las luces, no veía nada, pero desde el palco frena la canción y dice, esta chica está arruinando la escena. Pensé que se venía el final feliz de la anécdota. Pensaste tipo, No para de quiero que sea empeorar la esto. ¿Cómo? protagonista. No entiendo el corte a Barcelona y todo el canto y todo. Sobreviviente absoluta. Esta, Dios mío. Ay, qué loco, ¿no? Hay Verdad, muchas historias de esas, sí, sí, total. muchas, Sí. muchas. Así que Ah, nada,
Claro, me fui a llorar al baño y era como, no llores, no llores, que no te vean llorar, pero la angustia y la vergüenza que Ay, se me cierra el sentí, pecho. horrible. A mí también ya me dan ganas de llorar cuando lo cuento. Sí. Así que bueno, tuve ahí un par de palos, o sea, estos fueron un par de varios, pero siempre fui muy perseverante, ¿viste? Como que, Trabajadora. como que insistió, ¿viste? La voz, el canto insistió, fue algo como más fuerte que yo. Entonces seguí yendo a clases y bueno, y tuve, digamos, como te contaba, ¿no? Entre estas cosas que me pasaron y muchas otras personales y familiares y esto de guardármelo todo, yo de adolescente era como Janis Joplin, ¿viste? O sea, Sí, estaba los obvio, claro. dos, necesitaba exorcizar de mi sistema todo lo que tenía dentro porque la intensidad no la había podido eliminar de mi sistema, Mm, ¿viste? Entonces necesitaba como sacar todo eso. Y en esa armé una banda con unos amigos y en el medio de la grabación de un disco, claro, como yo gritaba y cuanto más se me cerraba la garganta, más empujaba, me quedé muda en el medio de un solo de voz, me quedé tipo ni un hilo de voz. Y fui al médico, me dijeron que tenía un nódulo y que me tenía que operar y que tenía como un derrame. Y yo sentí que no iba por ahí, ¿viste? No mm, quería que me toquen las cuerdas. sí, Entonces me llamé al silencio por varios meses y fue una temporada de ir muy para adentro a explorar y a sentir por qué mi garganta se cerraba, ¿viste? Cuando yo tenía tanto para decir, por qué mi cuerpo se congelaba cuando me quería expresar, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Y ese fue como el inicio, ¿no? De todo mi exploración del cuerpo se cierra para protegerme, de cómo le cuento que hoy ya no es peligroso expresar mi mm, voz, sino que hoy la manera de protegerme es abrir la garganta y dejarme decir o cantar o sacar. Así que bueno, mi voz en toda esa rehabilitación que fue muy larga, se transformó, como que emergió otra voz. O sea, esta voz que tengo yo no la tenía, ¿viste? sí. Una voz mucho más, con muchísimo más aire, mucho más cerrada, mucho más opaca. Y esa voz se tradujo como también en otro despliegue de mi Mm, ser, ¿no? Como que vino muy aparejado empezar a vibrar en una vibración como más en sintonía con mi ser, me conectó con toda una recuperación de mi autenticidad y de mi frescura, ¿no? Como recuperar mi voz. mm. Y ese fue como el inicio de todo este camino que charlábamos de mi trabajo y ahí canté, grabé mis discos, me fui de gira, o sea, ahí ya el camino como cantante se Sí, abrió. hermoso. Sí. Lo aplaudo. Ay, De una intensa a otra intensa, ¿no? Como, bien, bien. sí. Claro, sí. Esa directora se debe haber sentido tan abrumada, ¿no? Como, yo quiero estar en esa barca de cartón. No sé qué le pasaba a esa señora, la verdad, nunca más la volví a ver. ¿Y por qué Barcelona? Yo cuando terminé el secundario me fui un año de viaje Mm, sola. Y el último destino fue Barcelona. Y llegué, claro, yo como mis años de colegio, de escuela, los viví como una cárcel. Me sentía mm, como una burbuja de la que nunca me sentí muy parte. Entonces me fui en ese viaje con unas ganas de vivir y de curtirme y de conocer y me metí en cada una. ¿Viste? Como... conocí cada cosa. Ay, Dios mío. No, no. Me debo un episodio sobre ese año Las porque, aventuras. Dios mío. Y entonces en Barcelona llegué ya como muy rota, ¿viste? Muy en Mm, cualquiera. Me fascinó la ciudad, pero yo estaba en esa. Entonces dije, che, no, me tengo que volver a Buenos Aires porque estoy jugada.
pero deseo mucho volver a esta ciudad bien, ¿viste? Mm, Como poder aprovecharla. Me tuve un flechazo, pero bueno, estaba todo muy desorganizado. Así que me volví a Buenos Aires, estudié psicología, ¿no? Y laburé y todo esto, y a los 9, 10 años dije, che, es ahora y me voy para allá. Y me vine como, como medio pasaje de ida, ¿viste? Como que venía a hacer una maestría en musicoterapia, una excusita, ¿viste? Como, pero la dejé al mes uno porque era un desastre y me di cuenta como, ah, no, ninguna institución me va a enseñar cómo unir la mm, psicología y el arte, va a emerger de mi propia exploración. Y me pasó que Barcelona me abrió muchas puertas, ¿viste? Yo claro. acá como que llegué y sentí una posibilidad de desplegarme con una libertad, sentí un empuje, ¿viste? Que algunos lugares en el mundo como que donde te encajás y algo se te acomoda y no lo sentía en Buenos Aires. Y acá fue como, ¡pum!, me enchufé y todo empezó a fluir con muchísimo trabajo. Los primeros años fueron durísimos, pero bueno, viste, como que hubo mucho crecimiento y me recibió muy bien, así que decidí quedarme. Qué bueno. Sí, Qué bueno. Sí, qué lindo. Y vos bueno, es cierto, estaría muy divertido escuchar ese episodio de tus aventuras, porque hay algo muy lindo de tu podcast donde vos te compartís. Y recuerdo, así como contabas esto, lo de la experiencia vocal, el nódulo, y que tu intuición te llevó a un camino, mencionás algo también parecido, haciendo un unipersonal, que tuviste como no es un accidente, sino como un tirón, ¿no? Como un problema ahí, un dolor muy fuerte, y cómo todo eso te llevó de nuevo, ¿no? Como plantearte un montón de cosas. Es muy lindo escuchar siempre desde la experiencia, eh, sí, ¿no? Como cada quien, bueno, esto mismo que vos transmitís, ¿no? Escucharse a una misma y decir por dónde. total, sí. Yo como que no, lo que comparto no lo aprendí en los libros, ¿viste? Siento Mm, como que lo aprendí, comparto lo que comparto en el podcast y en los espacios de Tejiendo Voces porque es lo más verdadero y real que tengo para ofrecer, ¿viste? Mi, sí, mi propia experiencia, que después fui a los libros y muchas cosas, bueno, estudios neurocientíficos fueron, ¿no? Como haciendo match con eso, ¿no? Como, sí, ok, toda la teoría somática del cierre del cuerpo, bueno, yo la experimenté y después fui ahí a decir, ah, ok, pero siempre vino, o sea, lo grosso en mi vida vino siempre primero de la experiencia, por eso la comparto. claro, total. ¿Y ese unipersonal lo seguís haciendo? Hice un par de funciones en junio. Ahora es un unipersonal muy intenso porque Mm. es como, es una loca de mierda la señora esta. Es muy autobiográfico, personal. Un poco nada, ¿viste? Van saliendo todas las partes oscuras de ella, ¿no? La celosa, la manipuladora, el ego espiritual, ¿no? Como me río mucho de mí misma, la verdad, es como una Mm, parodia a mis mierdas que siempre me salvó la vida, ¿no? Reírme de lo que me pasó y el humor es como el gran antídoto sí. para el drama. Y bueno, entonces es una obra que hice, no, la vengo haciendo hace como 3 años ya. Y ahora hice unas funciones en junio, pero ya con la panza estoy un poco más complicada porque anda mucho en patines, salta, se ¡Oh! tira de allá. Dijimos, bueno, quizás hasta después del embarazo vamos a ponerle una pausita a Alma. Es sabio, es sabio. Va por ahí. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. No, no, qué confusión. La panza. Intestinos ahí, no hay órganos. No, no, a Eh, la panza. Che, pero no me llega a la panza.
era como lo que te decía de la garganta, Mm, tipo, abrí la garganta, mm, hago, tipo, ¿cómo llevo el aire a la panza? ok. Tipo, yo sentía como que hacía como fuerza. Por suerte, no tuve muchos años de entrenamiento de la panza y rápidamente entré en el mundo rabiniano, ¿viste? Donde, Mm, bueno, yo ya la respiración costodiafragmática con toda, pero era rarísima la sensación de querer hacer algo y sentir como que mi cuerpo no podía responder a eso. mm, Eh, sí, no, era como, no me llega no llega la panza. sí. Y teniendo la posibilidad así de estar en contacto con tantas personas, con tantas mujeres que sin duda muchas de ellas, bueno, por no decir todas, tienen de alguna manera un recorrido con su voz. Me da mucha curiosidad porque para mí es como una gran investigación esto del aire y la panza y cuánto ha imposibilitado desarrollos vocales, ¿no? Me daba curiosidad preguntarte si, bueno, si pudiste acompañar procesos como de cambio de perspectiva en eso, o incluso gente que se ha negado rotundamente, ¿no? Como, no, ¿no? Como, debes tener miles de anécdotas, me imagino. Sí, o sea, 100% sí. A ver, siento que acá con este tema es bastante sencillo porque es como, ¿dónde están los pulmones? Mm, ¿En la panza? ¿A dónde están? ¿Hasta dónde llegan? ¿No? Ya es esa noción. ¿Qué tamaño tienen? A ver, busquémoslos en tu propio cuerpo. Ya eso reubica, ¿viste? sí. Ah, gracias por conectarme con la verdad, ¿no? De mi cuerpo. Mm, Ah, bueno, ¿dónde está el diafragma, no? ¿Cuánto mide? ¿Cómo funciona esto del diafragma y las costillas? Una de mis maestras fue Elisa Viladesau y con ella estudié mucho anatomía, ¿viste? mm, Yo soy bastante nerd, entonces me encanta meterme con los libros y ver las imágenes. Entonces, tuve toda una época donde trabajaba mucho desde ahí, ¿no? Mostrando la imagen. Siento que eso ayudaba un montón. claro. Eh, y después, bueno, hoy ya no doy clases de canto tan técnicas porque me dedico un poco más a todo lo emocional, pero sí que doy, digamos, herramientas siempre. Sí. Y claro, viste, es tan lindo, ¿no? Ver a una persona que saca la voz y dice, no, se me cierra, se me tal, no me sale, no me gusta. Bueno, a ver, y si probás esto, y si Mm. probás lo otro, y a ver qué pasa. ¡Ay! ¿No? ¡Wow! Sí se abre, sí sale, sí tengo una voz, sí tengo un volumen, sí tengo una presencia, sí me conecta con acá estoy y eso es hermoso. Valioso, sin duda Sí. valioso. ¿Y hoy qué te gusta cantar? Estoy como con boleros, Ay, con canciones así como livianitas, ¿viste? Estoy en una época de mi vida como... Hoy justo estaba editando un episodio que sale este domingo con Cata Rojas, que trabaja con el breathwork, y hablábamos mucho sobre la catarsis, ¿no? Sobre estos procesos catárticos que, como que yo cuando empecé a cantar, cantaba desde un lugar muy catártico, ¿no? Pero me di cuenta como que no iba muy por ahí, mm, que la catarsis muchas veces termina siendo retraumatizante. Entonces, yo, digamos, mi trabajo lo propongo desde otro lugar. De afuera puede parecer algo catártico porque ves videos, están todas las mujeres cantando, liberando, pero con cuerpos abiertos y con lo que hay emergiendo, no desde un lugar de fuerza ni desde empujar. Entonces soy como que estoy ahí, viste, más conectada con lo fácil, con lo liviano, con lo disfrutón, con el flow. Entonces, bueno, lógicamente me tira, viste, para boleritos, para esa onda, qué sí. lindo. Y las mujeres que se quieren como anotar en tus espacios, en tus propuestas, me imagino que se harán esta pregunta, ¿no? ¿Tengo que saber cantar? Y claro que no. Una voz, con que tengas una voz ya tenés derecho a cantarla y a sacarla como sea y como salga. Hermoso. Clara, qué fortuna que hayas hecho toda esa síntesis, que hayas seguido tu intuición siempre y que hayas hecho todas estos espacios, ¿no?
comunicar y conectar, principalmente mujeres, a veces es difícil encontrar ese espacio donde nos sintamos unidas y reconocidas en un montón de aspectos, tratando siempre de ir un poco como en contra de lo que la sociedad siempre nos quiso mostrar, ¿no? Mujeres unidas compiten, mujeres unidas problema, mujeres unidas pelea, ¿no? Entre ellas. Y bueno, y Mujeres Unidas mucha fuerza. Creo que es una gran síntesis de este gran temor de ver grupos de personas intensas, felices, celebrando. Da mucho miedo, ¿no? Viene de la época de la casa de brujas. Como, sí. Sí, Así hay que, mucho power ahí. sí, bien por eso. Gracias. Gracias por la invitación. Y así termina la charla que tuvimos con Clara. En la descripción del podcast voy a dejar todos los links para que puedan contactarla y conocer mucho más acerca de su trabajo, sus propuestas y su podcast de Voz a Voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.